Estas excavaciones que se han realizado en el municipio, los sitios de Tultepec 1 y 2, han revelado la presencia de huesos de mamut. Está generando conocimiento para reforzar la identidad, no solo para los habitantes de Tultepec, sino en general de México. Haber encontrado las trampas, las prácticas rituales, están colocando a Tultepec en el ámbito mundial. Son datos que nunca se habían encontrado y que esto refuerza la identidad y la historia de nuestro país. Nos encontramos en la Loma de Tultepec, en la región oriente de este gran espacio geográfico, el municipio de Tultepec, Estado de México. Y desde esta hermosa vista de este panorama podemos apreciar el hermoso valle de lo que antes fue en el fondo del antiguo lago de Xaltocan. En la época prehispánica, los pueblos indígenas tenían la costumbre de nombrar todos los territorios, fueran cerros, barrancas, ríos o pueblos mismos. Fue desde tiempos remotos, seguramente en la zona de campamentos del hombre de la prehistoria, y a lo largo de este lomerío que se extiende, se han encontrado diferentes evidencias de asentamientos del México antiguo. En el caso de Tultepec, tul, que viene de tulin, es el tule, una planta acuática, y tepec, que viene de tepetl, cerro, entonces significa cerro del Tule. En sus orillas, en sus márgenes, crecía una planta acuática que era el tule, y que seguramente fue el alimento básico de las grandes manadas de mamuts que deambulaban por esta zona. La historia de este lugar se remonta a miles de años y se puede ver reflejada en el descubrimiento de las osamentas de mamut y la presencia humana que se ha conocido por las exploraciones. La vida de Tultepec es muy diversa. Quizás una de las actividades económicas que más le distinguen y culturales es la pirotecnia. Y aquí en el cerro se establecieron diferentes culturas. Desde la época teotihuacana, en la parte alta existió un asentamiento, en el lugar que ahora se conoce como Imiquia. Sin embargo, pues Tultepec ahora, pues en tiempos recientes ha sido más conocido también por otra faceta, que son los recientes hallazgos de mamut, que nos abren una página interesante de la prehistoria en estos lugares. En esta zona, a lo largo de varios años, se han hecho descubrimientos de restos de megafauna, especialmente de mamut. Cuando yo tenía aproximadamente unos 9 años a 10, vivíamos en una zona céntrica de Tultepec y ella tenía unos amigos en esta zona de Xahuento, que era una zona muy solitaria todavía en esa época. La conocida como megafauna es una serie de especies de animales que habitaron en esta zona en lo que se conoce como el periodo del Pleistoceno y que al final del mismo, hace unos 10.000 años, por los cambios climáticos mundiales, muchas regiones se volvieron más secas, más templadas y mucha de esta fauna se extinguió. Ellos descubrieron que había huesos de mamut, entonces me enseñó los huesos y ya me empecé a ubicar cómo eran los huesos, como que qué consistencia tenían, ¿no? Qué colores y todo. Entonces, pues, desde ese momento yo me quedé con esas ideas. Y se puede mencionar que entre esa megafauna había los mamuts, camellos, caballos, bisontes, gliptodonte, el oso de carachata, el colmillos de sable, que en aquellos tiempos pues no eran animales aislados, sino que vivían en manadas. Ahora trabajo en el ayuntamiento y un compañero me comenta que habían encontrado huesos ahí, yo no le creía. Entonces un día me di a la tarea, no tenía yo mucho trabajo que hacer y me di a la tarea de ir ahí a investigar algunas cosas. En esta zona también habitó el ser humano y está documentado que puede ser desde hace por lo menos 15.000 años. Esos seres humanos que siempre se ha tenido la idea de que eran grupos muy pequeños que vivían al día, pues los restos encontrados en Tultepec están demostrando que tenemos que cambiar varios de esos conceptos. Así fue, encontré huesos y yo los ubiqué precisamente cuando fui niño, yo ya los había conocido, entonces yo sabía que sí eran de la verdad. En este lugar, en la parte baja, se encontró uno de estos primeros restos de mamut que pudieron ser excavados en el año 2016.
En ese caso se trata de un esqueleto único de un mamut que debió estar en lo que fue la orilla del lago de Xaltocan en alguna época, hace unos 14,000 años. Junté una cubeta de 19 litros de huesos que yo recuperé ahí porque a mí se me hacía interesante. Entonces yo los guardé pensando que en algún momento alguien se me preguntaba y eso pues que se diera, ¿no? a conocer todo esto y gracias a Dios unos mesecitos después de que yo los encontré iban a meter un drenaje y ahí salió una osamenta de mamut. Entonces fue cuando empezó el ayuntamiento a trabajar con el Instituto de Antropología e Historia. Posteriormente, en el año 2019, se encontraron otros restos aquí mismo en Tultepec, aproximadamente a 1,5 kilómetros al noreste de la parte baja del cerro. Este segundo lugar se llamó Tultepec II durante los trabajos de investigación arqueológica y paleontológica. Me dan la oportunidad de estar en ese proyecto y yo pues con mucho gusto lo hago, me involucro en ellos y el arqueólogo Luis me da la oportunidad de aprender a excavar, ellos me enseñaron eso. Ese sitio fue muy importante porque se encontraron cerca de 1,500 huesos, la gran mayoría de mamut, y aunque no están completos los esqueletos, pero sí pertenecen por lo menos a 15 ejemplares de este animal. Ahí se pudo establecer una serie de hipótesis y una de ellas es que los cazadores de aquel tiempo excavaron trampas para atrapar a los mamuts. Pues sorpresa, ¿no? Porque no nada más era un solo mamut, una sola osamenta, sino que empezamos a encontrar mucho más de lo que nosotros esperábamos. Esto de por sí ya sería un hallazgo único en México. Nunca antes se habían encontrado ese tipo de prácticas de cacería, pero además se encontraron otros restos muy interesantes que denotan la utilización de herramientas de hueso y por otro lado ciertas prácticas rituales en relación del hombre prehistórico con la naturaleza. El primer mamut que se excavó en la calle La Saucera es un mamut de la especie Columbi, que es el que estuvo presente en México. Yo no dimensionaba el tamaño de un animal un mamut. El animal más grande que yo podía ver aquí pues era una vaca, un toro. Era el de mayor tamaño entre las especies, llegaba a medir en ocasiones hasta 4 metros de altura, pesaba, según calculan, hasta unas 8 toneladas y debieron vivir como los elefantes hasta una edad a lo mejor de 60 años. Que en ese momento la gente se espantaba mucho porque ellos creían que si daban aviso a las autoridades les quitaban sus terrenos. En febrero de 2019 se inició la nueva excavación. Esta tuvo una duración mucho mayor. Se encontraron cerca de 1,500 huesos que corresponden a 15 mamuts. De que en esas épocas se encontraron huesos en otros lados, pero la gente tenía idea que eran huesos de gigantes. En 2 lugares se notó que había unos cambios bruscos que no son naturales, cambios en las capas de 90 grados casi verticales, que los antiguos cazadores-recolectores excavaron trampas para atrapar a los mamuts en ese lugar. Y mucha gente en Tultepec pues sigue con esas ideas de que los huesos que se habían encontrado ahí eran de gigantes. En la del lado norte, que es la que se pudo conocer un poco mejor, se ve que tenía 25 metros de largo, 10 de ancho y 1,70 m de profundidad. La del lado sur no se pudo conocer totalmente, pero también debió tener aproximadamente unos 20 metros de diámetro y también 1,70 m de profundidad. En la trampa norte había huesos de 5 mamuts y en la trampa sur huesos de 8. Además, se encontraron los restos de otro mamut, pero a una mayor altura, cuando la trampa ya se había rellenado en forma natural. Pero los comentarios que se escuchaban, no, es que son de gigantes. Obviamente el fémur, el húmero, pues son iguales, idénticos a los del ser humano, entonces... Y hay patrones repetitivos en las 3 épocas diferentes. Por un lado, conocían perfectamente la anatomía del mamut, sabían qué cortar primero, qué órganos o músculos podían aprovechar. Y entonces hay como patrones repetitivos de destazamiento. Es un conocimiento que perduró por miles de años.
importante que sepamos estas historias, ¿no? Cuando eres niño, ¿no? Porque te imaginas de que cómo pudo haber gigantes aquí, unas personas y gigantes y todo. Y son las dos trampas que se conocen. También esto lleva a pensar que tal vez se trate de una línea de trampas mucho más larga, trampas ubicadas a intervalos regulares, quizás de 40 o 50 metros. Si el mamut se iba a desviar, podían correr y dar vuelta y espantarlo a otra. Una distancia de 40 o 50 metros es posible, pueden correr y alcanzar al mamut. Pero pues a fin de cuentas, miren, ahorita se están descubriendo verdades que son mamuts y eso, pero a fin de cuentas también son gigantes. Al analizar los restos dentro de las trampas, se pudieron obtener otros datos que indican ya aspectos rituales de los antiguos grupos de cazadores-recolectores. Podemos ver que se trata del cráneo de un mamut muy grande que tiene sus dos defensas, la derecha y la izquierda. En este aspecto, la defensa izquierda apareció con la punta rota, es más corta que la otra, y esto se puede deber a que en las peleas entre machos se le pudo haber roto estando en vida. También si observamos las costillas, muchas de ellas se encuentran en la parte superior, como formando una especie de capa sobre el cráneo. También se puede ver una defensa larga de casi 3 metros que pertenece a otro mamut que fue destazado con anterioridad, pero que se encuentra como rodeando el cráneo, esta especie de escena en círculo. También podemos ver las dos escápulas del mamut, conocido como omóplatos, el izquierdo y el derecho. Los dos están colocados del lado izquierdo del cráneo, pero además el del lado derecho, que debía estar en esta posición, se encuentra al lado izquierdo y además por debajo de la otra escápula. Pero muy especialmente esta vértebra, que es una dorsal, que tiene una espina muy larga de cerca de 50 centímetros, estuvo colocada en el nacimiento de las defensas y la espina de la vértebra estaba metida por debajo del cráneo. Esto ya está indicando una manipulación de los huesos por parte de los antiguos cazadores-recolectores. Se presenta un patrón repetitivo. En otros mamuts se ha observado que en muchas ocasiones el cráneo se encuentra volteado y le quitaban la mandíbula y el cuello. Esto al parecer para extraer la lengua del mamut, porque debió pesar cerca de 12 kilos y era una carne más blanda que la de los músculos. Pero por otro lado, ese acomodo circular de huesos está indicando otra cosa, que en este caso se debe relacionar con aspectos rituales de los antiguos cazadores-recolectores. Aunque hubieron restos de 15 mamuts, no se encontraron huesos del esternón y las escápulas están predominantemente presentes las del lado derecho, es decir, se encontraron 7 derechas y solo una izquierda. Esto debe estar reflejando aspectos simbólicos en donde el lado izquierdo y el lado derecho tienen características diferentes y el lado izquierdo se relaciona con el corazón, con la vida, con la fuerza y con el alma. Se debe estar viendo todo esto, que esos pensamientos simbólicos debieron originarse desde la prehistoria. El hecho de pedir primero permiso, después perdón y agradecer por esa carne que obtuvieron. Se resalta más la importancia de este sitio de Tultepec, porque es único en el mundo el hecho de haber encontrado trampas excavadas específico para atrapar mamuts.